tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la UDG y Canal 44. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión, en la que hablaremos sobre un tema en el que se va a cumplir ya 50 años de lo ocurrido en Chile el 11 de septiembre de hace 50 años. En unos días se estarán conmemorando este golpe de Estado en Chile. A 50 años del golpe de Estado es el título de esta emisión, y hemos invitado para hablar de este tema a la doctora Celia Magaña García. Ella es jefa del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUCH. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también el doctor Jaime Tamayo Rodríguez. Él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí contigo, Toño. Bueno, yo quisiera iniciar preguntándoles cuál es la importancia precisamente de conmemorar, porque sus departamentos tienen preparado varios eventos de los que hablaremos mucho más adelante, pero ¿cuál es la importancia de conmemorar los 50 años del golpe de Estado en Chile, tomando en cuenta precisamente la relevancia que tuvo y sigue teniendo Salvador Allende dentro de la Universidad de Guadalajara y concretamente en el CUCH? ¿O por qué conmemorar precisamente los 50 años del golpe de Estado en Chile? Porque es fundamental tener un ejercicio de memoria histórica, porque no podemos permitir que el 11 de septiembre sea conmemorado solamente como el ataque a las Torres Gemelas, porque me parece que las experiencias y los dolores latinoamericanos tienen que estar presentes en la memoria de nuestro continente, de nuestra región. Y en particular para la Universidad de Guadalajara y para el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pues tenemos un legado importante, dada la visita que Salvador Allende realizó el 2 de diciembre de 1972. Así es, efectivamente, es la relevancia y por eso conmemorar este evento, doctor Jaime Tamayo. Sí, y hay dos cuestiones que parecen fundamentales de este aniversario, que es obligado recordarlo, no solo por lo que significó, no solo por traer al presente lo que fue Salvador Allende y fue lo que significó ese golpe y su legado, en el caso de Salvador Allende, sino también por el daño que se hizo y que hoy sigue teniendo efectos. Hay dos cuestiones muy importantes. Primero, este golpe de Estado, que fue producto de una intervención norteamericana, como fueron la mayoría de los golpes de Estado en el mundo, o han sido, y que nosotros tenemos un antecedente en México. Hay que recordar que el golpe de Estado contra Madero fue pactado con Victoriano Huerta en la embajada, por eso se le conoce el pacto de la embajada, ¿sí? Y hay toda una serie de antecedentes, pero en el caso de Salvador Allende lo relevante es que este golpe tenía el objetivo de cerrarle la puerta a la opción pacífica y electoral hacia el socialismo, el modelo chileno del socialismo, que Salvador Allende lo tenía muy claro, un presidente marxista que pretendía una transformación de fondo, no un socialdemócrata que iba simplemente a darle un barniz al capitalismo, y que este golpe de Estado vino a significar de alguna manera el pretender cerrar la puerta, que solamente empezó a reabrirse muchos años después, precisamente a finales ya del siglo XX, cuando el presidente Chávez gana las elecciones y se propone lo que él llamó el socialismo del siglo XXI, que bueno, podemos discutir una serie de cosas sobre eso, que no es el tema, y bueno, luego vino Evo Morales, etcétera. Pero prácticamente se le estaba cerrando la puerta electoral y pacífica al socialismo. Ese es uno. Y lo otro, que después del golpe llegan, bueno, las políticas de los Chicago Boys, empujadas por la Margaret Thatcher y Reagan, una en Inglaterra, el otro en Estados Unidos, y toman como modelo a Chile. Y Chile es el experimento que luego se expande por América Latina y por el mundo y nos trajo esta destrucción social terrible, esta pobreza y esta desigualdad enorme que todavía hoy estamos sufriendo. Así es, efectivamente. Bueno, y hace unos días leía precisamente con relación a este evento conmemorativo a 50 años del golpe de Estado en Chile, un reportaje del periódico The New York Times, donde decían que este golpe de Estado refleja la fragilidad, o reflejó en su momento, la fragilidad de las democracias latinoamericanas. Pero yo pensé, más bien reflejó en su momento el intervencionismo norteamericano, que quizá ha cambiado un poco y ahora
sigue interviniendo a través del llamado soft power, ya no con el hard power como lo hacía en aquel entonces. Y básicamente es eso, ¿no? Porque las democracias pues no creo que sean tan frágiles, más bien el imperialismo norteamericano hizo o las volvió frágiles en su momento, doctora. Sí, bueno, y las consecuencias evidentemente sí son esa fragilidad de la democracia que aún vemos ahora, ¿no? Hemos visto cómo son las ultraderechas quienes capitalizan mucho de este descontento social que existe aún ahora. La importancia de conmemorar el 11 de septiembre también tiene que ver con que la disputa permanece abierta. La disputa no es solo sobre el pasado, es sobre el presente y sobre todo es sobre el futuro, es lo que se está jugando. Doctor. Sí, efectivamente el discurso que quiere mostrarnos el New York Times es exactamente el contrario. Las democracias fueron afectadas, dañadas y siguen siéndolo por ese intervencionismo norteamericano, que no se ha acabado y no se limita incluso a las llamadas revoluciones de colores en algunos casos o los golpes suaves a través del Congreso y del Poder Judicial. También utilizan al ejército. Lo vimos en algún golpe, por ejemplo, como el de Bolivia, ¿sí? En el caso hondureño que actuó el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pues también el ejército se movilizó. Es decir, finalmente utilizan todas las estrategias que requieren para tumbar gobiernos que no son afines a sus intereses. Y hoy estamos viendo la amenaza a un gobierno triunfante en Guatemala que sufrió la invasión de tropas dirigidas por la CIA desde Honduras, cuando estaba el gobierno de Jacob Warrens en los años 50, pues hoy otra vez está una situación que pone en riesgo incluso la toma de posición del presidente Arévalo, que ganó las elecciones incluso teniendo en contra todo el aparato del Estado, y ahí están amenazando con un golpe de Estado, ¿no? Es decir, Estados Unidos finalmente se vale de cualquier instrumento, ya sea suave o ya sea violento, para tratar de impedir que haya gobiernos que cuestionen el dominio y la explotación de los recursos naturales de estos países. No importa si son democracias o no son democracias, finalmente el discurso de la democracia y de los derechos humanos es una falsedad, es solamente el instrumento para intervenir, para golpear a los países en los que sus intereses no son los que les benefician, ¿sí? Lo hemos visto simplemente basta ver oligarquías, gobiernos oligárquicos o gobiernos incluso autoritarios terribles, pero mientras estén sujetos y sometidos a los Estados Unidos, pues bien dicen, son fulano de tal, lo decían en este caso, por ejemplo, de Somoza, es un hijo de no sé qué, pero finalmente es nuestro hijo de no sé quién, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, precisamente el 11 de septiembre se cumplen 50 años de este golpe de Estado en Chile contra el presidente Salvador Allende. 9 meses antes, el 2 de diciembre, como ya mencionaba la doctora Celia Magaña, el presidente Salvador Allende estuvo en el auditorio que hoy lleva su nombre, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y de aquí tengo entendido y recuerdo, es lo que he leído, cuando viajó a las Naciones Unidas, donde pronunció un discurso. ¿Qué tan importante fue ese discurso que 9 meses después, o qué dijo precisamente en la ONU Salvador Allende, que provocó el disgusto norteamericano para que 9 meses después se llevara a cabo este golpe de Estado, doctora? No, bueno, ya tenía rato la intervención norteamericana con financiamiento y acciones directas para instaurar el golpe. Finalmente la postura y el discurso de Allende en las Naciones Unidas es un llamado a todos los países para exponer la situación de Chile, ¿no? El ahogamiento económico en el que estaban sometidos. Él había decidido ya convocar a un plebiscito justamente, pero pues no fue posible, ¿no? Sí, hay que recordar que fueron 17 años de dictadura. Yo sí lo quería mencionar porque esto es importante, porque tendríamos que dimensionar que la mayor parte, como fue una política represiva de aniquilación total, la mayoría de las personas que vivieron en el golpe ya no están con nosotros. 70% de la población actual de Chile no conoció, son jóvenes y no conocieron esos hechos, no lo vivieron de primera mano. Así es. Permítanos, doctor, vamos a hacer una pausa breve, regresamos con este tema. Vamos a hacer una pausa, volvemos, esto es Catalejo.
Continuamos en Catalejo, coproducción del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y Canal 44. Bueno, el 11 de septiembre de 1973, precisamente en una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile, conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Carabineros y el Ejército, derrocaron al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular. Tropas del ejército y aviones atacaron el Palacio de la Moneda, la sede de gobierno, y Allende se suicidó mientras las tropas ingresaban al Palacio de la Moneda. Doctor, estamos hablando sobre este tema. La pregunta es porque también se ha especulado, ¿se suicidó o lo asesinaron a Salvador Allende? Y también lo de el discurso en la ONU, también estamos platicando sobre ese tema. Bueno, el discurso en la ONU es muy importante porque es también una forma de advertir al mundo que Estados Unidos está interviniendo de manera absolutamente irregular. En ese momento no había la suficiente información de lo que ahora se conoce, pero sí se sabía, por ejemplo, que la ITT, esta organización de telégrafos y teléfonos que tenía mucho interés, los grandes propietarios de las, hasta entonces o hasta antes de esto, de las compañías mineras, sobre todo del cobre, que había nacionalizado, que es para ellos como el petróleo, para nosotros, en fin, y una serie de acciones que estaban llevando a cabo para tratar de influir en los militares, incluso amenazando a algunos. Ya había sido asesinado prácticamente recién electo Salvador Allende antes de tomar posesión el general Snyder, que representaba, digamos, el ala más constitucionalista. Prats, que entonces estaba todavía como jefe del ejército, prácticamente es obligado a retirarse y ahí sube esta porquería, digamos, escoria, ¿no?, militar, que representada por Pinochet, por Merino y todos ellos, y que van a ser los que dan el golpe. Pero es toda una estrategia armada de los Estados Unidos, y lo que hace Allende es denunciar que se le está tratando de impedir y de bloquear acciones pacíficas, legales, que está tomando, y que se maneja mucho. Bueno, es que Allende llegó con apenas poco la tercera parte de la votación, ¿no? Bueno, pero su votación aumentó. Recién antes del golpe había habido elecciones municipales y subió hasta el 44%. Entonces él estaba en un proceso de crecimiento en la aceptación social de las políticas que estaba aplicando. Esto por Estados Unidos no era aceptable, pero no fue aceptable desde el triunfo. Ellos trataron, por ejemplo, de convencer a la oposición inclinada a la democracia cristiana, en este caso, que era el segundo lugar, y que su candidato, Rodomiro Tomic, correspondía a la izquierda de la democracia cristiana y se opuso al hecho de negarle la presidencia a Allende. De ahí, de hecho, algunos de ellos salieron y formaron Izquierda Cristiana y se incorporaron a la Unidad Popular de Allende. Entonces, al fallarles esto, empezaron a crear condiciones para provocar el golpe, para provocar el descontento, para aislar al gobierno de Allende, y Allende de alguna manera estaba señalando esto ante el mundo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Y bueno, después viene precisamente el golpe, el 11 de septiembre del 73, y ahí vemos que recurren a todo, incluso bombardean el Palacio Nacional, la Moneda, y están dispuestos a asesinar, o en todo caso a detener y utilizar la figura de Allende, y Allende, en un acto muy valiente, decide no permitirles que tomen el control sobre su vida. Incluso hay una versión que se conoce de que Miguel Enríquez, del MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionaria, que era un grupo partidario de una revolución más bien por la vía armada, pero que había aceptado el triunfo de Allende y que de alguna manera había puesto en vela las armas, ¿no? A diferencia de otros grupos de ultraizquierda que contribuyeron a crear condiciones para el golpe, habría que ver hasta dónde eran verdaderos provocadores, y bueno, la ultraderecha no se diga, ¿no? Pero Miguel Enríquez, hay una versión de que le habla por teléfono a Salvador Allende y le dice: tenemos un grupo que está en este momento en condiciones de ir y sacarlo y rescatarlo, y entonces le dice Allende: no, Miguel, yo voy a permanecer hasta el último momento, este es mi momento, y ahora sigue el tuyo, como diciendo, bueno, si después de nosotros, pues ya no queda más que la vía armada. No hubo condiciones porque el pueblo no estaba armado.
Sí, y decidió suicidarse Allende. Así es. Aunque de cualquier manera, cuando ya estaba prácticamente, lo vemos cómo se sale armado y bueno, tratando de sostenerse hasta el último momento, y ya cuando está en una situación ya insostenible, pues decide quitarse la vida. Aunque el plan para inicial no quedar. siempre fue asesinarlo, ¿no? De cualquier manera. Así es. Doctora. Y también creo que sería importante reconocer que claro que fue una intervención estadounidense, pero evidentemente los actores locales como la clase media y los empresarios tuvieron un papel fundamental. Y la prensa, exactamente. Sino el Mercurio, el diario del Mercurio, que ha sido mostrado en un documental muy bueno que se llama El Diario de Agustín, del documentalista Ignacio Agüero, que además filmó en dictadura y muestra todo este papel importantísimo del medio, del periódico, que sigue siendo uno de los más importantes aún ahora en Chile y en América Latina. Bueno, aparte de esa participación de los actores locales sin los cuales no hubiese podido haber sido operado ese golpe de Estado, evidentemente, aunque se le ofrecía a Allende la posibilidad de un avión, la información ha mostrado cómo esa opción en realidad lo que escondía era la estrategia de tumbar ese avión, ¿no? Entonces yo creo que Salvador Allende, con la talla del estadista que era y con el hombre congruente que fue hasta el último día de su vida, lo tenía muy claro. Claro. Bueno, precisamente este 50 aniversario del golpe de Estado que derrocó a una de las democracias más estables de América Latina. En ese tiempo instauró una dictadura que duró 17 años, como ya mencionó la doctora. Y bueno, esa dictadura encarceló, torturó, asesinó a miles de opositores. ¿Y se tiene idea de cuántas personas precisamente desaparecieron en ese régimen pinochetista? Porque los datos que se tienen es que en este régimen 1.469 personas fueron desaparecidas. Cuando menos es el dato, pero no sé si haya datos más reales que esto. Bueno, hay una gran cantidad de asesinados que no son desaparecidos, pues, porque se conoce que fueron asesinados. Hay una cantidad de desaparecidos que no alcanza la dimensión de otras guerras sucias, como es el caso de Argentina, que quizás es el que tiene más desaparecidos, pero va a vivirse una represión constante, permanente. Las cabezas, digámoslo así, de todas las organizaciones políticas o se exilian o terminan asesinadas. Hay casos incluso de la derecha, que después con un cierto arrepentimiento probablemente de haber avalado el golpe, como es el caso de Eduardo Frei, después Eduardo Frei el padre, porque luego el hijo será presidente de la transición. Le iba a preguntar si el presidente. Es el padre, que era la figura más representativa de la democracia cristiana y que luego empezó a tratar de condenar, pues, por lo menos los desaparecidos y los torturados, pues fue asesinado en un hospital en el que era tratado. Y eso se conoce después. En ese momento simplemente se supone que no logra salir adelante del tratamiento. Es decir, manejaron hasta médicos y situaciones así. Lo mismo se dice de Pablo Neruda, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la cantidad de muertos y desaparecidos realmente es difícil de saberla, pero sí es que se van contra todas las estructuras políticas, no solo del gobierno de Allende, no solo de los simpatizantes del gobierno de Allende, sino incluso de la oposición, en este caso la democracia cristiana, y de algunos curas, algunos sacerdotes que se oponían a las torturas, a los desaparecidos, etcétera, y por cierto también algunos miembros de ONGs extranjeras, norteamericanas, etcétera, que igualmente van a ser desaparecidos, ¿no? Así es. Bueno, y precisamente medio siglo después de esto, parece que el gobierno de Gabriel Boric pues lanzó una búsqueda de las personas desaparecidas, porque se dice que de estas 1.469 que di el dato, únicamente 307 han sido halladas, doctora. Sí, es correcto. El presidente Boric ha lanzado este programa nacional de búsqueda y diferentes acciones en busca de esa memoria. Hace unos días en el Estadio Nacional, que sigue siendo el Estadio Nacional, se convocó un acto de memoria para convocar a todas las personas que habían sido detenidas y que eran sobrevivientes de estas torturas, y la verdad es que mucha gente, fue mucha más gente de la que se esperaba, y pues sigue siendo una herida abierta en la sociedad chilena y en la sociedad latinoamericana. Sí, efectivamente. Y bueno, porque señalan que pese a 50 años
de estos hechos y este programa de búsqueda del actual gobierno chileno, mucha gente se pregunta, bueno, pues ¿para qué? Porque prácticamente nadie salió vivo del centro clandestino Simón Bolívar que operó en aquel entonces, ¿no? ¿Tendrá alguna razón, doctor? Bueno, obviamente... ¿O es un mero acto simbólico? Tiene un mensaje muy claro, ¿no? Es decir, es una condena... Doctor, lo voy a interrumpir, vamos a hacer una pausa breve, regresamos para seguir hablando de este tema. El tema en la emisión de hoy en Catalejo es a 50 años del golpe de Estado en Chile. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Doctor Jaime Tamayo le preguntaba el significado precisamente de este programa de búsqueda implementado por el actual presidente chileno, Gabriel Boric. Bueno, obviamente es darle una respuesta a todos aquellos que están demandando la aparición de los restos de sus desaparecidos. Por supuesto que habrá algunos que nunca van a aparecer porque a la similitud de lo que hizo Hitler y que luego también aquí replicó la Federal de Seguridad de Noche y Niebla, ¿no? Que llevaban los paquetes, entre comillas, que arrojaban al mar, que eran los cuerpos o incluso a veces vivos, en zonas de tiburones, etcétera, y que pues nunca van a ser encontrados en ese caso. Independientemente de eso, hay la búsqueda de fosas donde pudieran estar. Lo hemos visto también en el caso español, ¿no? Donde finalmente se sabe que están en las carreteras, en las cunetas, etcétera. Entonces, seguramente habrá algunos, esperemos que sea una buena parte de los desaparecidos que aparezcan o que se les pueda encontrar de alguna manera, ¿no? Pero evidentemente tiene ese sentido. Lo otro que sí no quisiera dejar de señalar es que hoy mismo todavía parte de la herencia del pinochetismo está viva en la Constitución. Hay una Constitución heredada en buena medida del pinochetismo, sí han hecho algunas reformas, pero no ha sido sustituida por una nueva Constitución. Lamentablemente hubo un gran movimiento para una nueva Constitución que luego no fue refrendada por la sociedad y después se nombró un nuevo constituyente donde la ultraderecha creció y está ahí presente. Y creo que ese es el gran peligro, también la gran lección que tenemos que tomar en cuenta, que hay una derecha y una ultraderecha que luego se revuelven, se confunden y que están poniendo en riesgo al mundo, porque podemos voltear a ver Europa y pasa lo mismo, y en América Latina, que afortunadamente hay una buena cantidad de gobiernos progresistas o de izquierda o como se les quiera ver, democráticos, pero que han surgido estas fuerzas de ultraderecha que parecieran reivindicar a las viejas dictaduras en cualquier país, ¿no? Ya sea Argentina, ya sea en el caso ahora de Chile, donde la ultraderecha está reivindicando la figura de este gran criminal genocida que es Pinochet, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, aquí de hecho tocamos ese tema. Recuerdo, ustedes participaron el fracaso de la constituyente chilena, creo que así titulamos esa emisión. Y precisamente a raíz de eso quiero preguntarles también, porque me llamó la atención, ahora que estuvo Michelle Bachelet en el centro universitario, un día después de que recibió el doctorado honoris causa en un evento organizado por ustedes, por usted, doctora Celia Magaña, pues Bachelet en su conferencia dijo que todavía en Chile hay mucha gente que considera el gobierno pinochetista o la administración, estos 17 años de dictadura, como de buen gobierno, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender esa Exacto. barbaridad? Porque creo que hay una narrativa del orden, ¿no? De un gobierno que puso orden, que no tiene este contexto histórico, que no necesariamente toma en cuenta toda esta lucha, y que fue un presidente que fue electo democráticamente, que además siempre optó por una construcción y por una vía pacífica, socialista, profundamente democrático, y yo creo que eso es fundamental tenerlo presente. Ahora, evidentemente, eso es lo que está en disputa, y yo también recordaba un programa que tuvimos, no necesariamente el de la constituyente, pero sí el de Bukele. Me parece que esa atracción que tiene esta narrativa en el campo sociocultural de un gobierno que puede sacrificar incluso las libertades y los derechos para
poner el énfasis en el orden puede ser muy peligroso y puede tener un costo caro en cuanto a un piso mínimo de reglas democráticas. Sí, por supuesto, doctor. Sí, evidentemente el asunto de la seguridad es algo que cada vez pesa más porque los gobiernos, no solo los de la izquierda, que la izquierda quizá ha tenido poca capacidad de responder en estas situaciones, en el caso chileno también se está viviendo, pero también hay otra cuestión que no se nos debe olvidar, es la ultraizquierda o grupos realmente provocadores, ¿no? En Chile estamos viviendo también la presencia de grupos terroristas, y hay que decirlo así con todas sus palabras, que andan quemando templos, que andan poniendo bombas en hospitales, ¿no? No son los mapuches, no es esa comunidad, pero algunos de ellos pretenden representar a este grupo indígena. Entonces, esto lo que provoca es una reacción de la derecha diciendo, ya ven, no pueden resolver esos problemas y esos son sus propias criaturas. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado con la ultraderecha, pero también con esta ultraizquierda terrorista que de repente surge y que pareciera incluso responder a posiciones más bien provocadoras. Uh-huh. En algunos casos se sabe que detrás de ellos están grupos de la derecha finalmente, ¿no? Sí. Y que nos deja un escenario en el que hay tantos ecos para la sociedad mexicana en la actualidad. Yo pensaba en todas las mujeres chilenas, madres buscadoras, que desde entonces hacían acciones políticas relámpago, con muchos riesgos y con mucho cuidado, pero que denunciaban justamente esas desapariciones de sus hijos, de sus maridos, de sus seres queridos, de las hijas, y que ahora vemos un profundo eco en la sociedad mexicana también con las madres buscadoras. De hecho, es lo que le iba a preguntar, era el siguiente, pues le iba a comentar yo, por ejemplo, en este programa que ha implementado el gobierno, pues prácticamente este esfuerzo de encontrar los desaparecidos, como supongo en todos los países ocurre, recae en gran medida en los familiares sobrevivientes, en su mayoría mujeres, ¿no? Y en Chile, pues realizaron huelgas de hambre, llevaron los casos hasta los tribunales y hasta ahora solo en casos judiciales se han identificado algunos lugares de entierro o donde se han encontrado a familiares desaparecidos, ¿no? Pero el esfuerzo siempre recae en las mujeres. Sí, por eso es importante la decisión del presidente Boric de que el Estado asuma esa responsabilidad, porque no la ha asumido prácticamente en ninguna parte. Bueno, en España lo han retomado también, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que es muy importante que el Estado, que de alguna manera en esta parte de la guerra sucia, de estos desaparecidos, digamos, de la izquierda, o de los productos de las dictaduras, el Estado que es responsable sea también el responsable de buscarlos, ¿no? Porque se ha dejado precisamente en manos de los familiares y especialmente, pues sí, de las madres y de las hermanas. Mayoritariamente son las mujeres las que están encargadas en estos países de buscarlas. Creo que el Estado debe responder y eso me parece una buena medida. Habrá que ver hasta dónde pueda llegar también. O sea que al igual que ocurre en México actualmente, el Estado chileno pues no les dio el apoyo. No sé si ahora Boric le está dando el apoyo a las madres buscadoras y no sé si siguen realizando estas actividades de búsqueda. Esperemos, pero no termina de ser por lo menos impactante cómo son las mujeres mismas quienes aprenden toda esa técnica, ese conocimiento y aparte con lo que significa en términos de lo doloroso que puede ser para ellas estar realizando esa práctica, pero simplemente si no lo hacen ellas no lo va a hacer nadie y no lo ha hecho nadie. Claro. Y bueno, otros países sudamericanos que fueron gobernados por regímenes militares en la década del 70 y 80, pues también han tenido relativamente un éxito desigual en la recuperación de sus desaparecidos. Mencionaría, por ejemplo, los equipos forenses de Argentina recuperaron 1.400 cadáveres, tengo entendido, restos que identificaron a 800 de ellos. En Brasil, pues encontraron a 210 personas desaparecidas, pero también tuvieron muy escasos resultados. Y en otro lugar, en Paraguay, por ejemplo, el organismo encargado de encontrar e identificar a 336 desaparecidos solo consiguió identificar a 34 personas. Así en los gobiernos militares ha sido la historia. Sí, pues estamos hablando precisamente, y hoy más todavía, de alrededor de 50 años, ¿no? De estas dictaduras que se dieron en los 60, es decir, en Brasil a finales de los 60 o desde el 65 hasta los 70. Y entonces, pues cada vez más difícil, porque hay cada vez menos testimonios, menos condiciones para encontrar precisamente eso, pero
Creo que lo importante es que sí haya una decisión de Estado y que el Estado se aboque a buscar y a tratar incluso de encontrarlos hasta en los cuarteles, porque sabemos que en el caso, por ejemplo, de México, muy probablemente en los cuarteles militares puedan estar algunos de los restos de los desaparecidos, o incluso algún desaparecido todavía que tengan ahí escondido, ¿no? Dañado, qué sé yo. Y en Chile, en los cuarteles militares podría ser. En Chile tendría que ser también. No solamente hay una villa por ahí, por cierto, que era de alemanes con una ideología muy nazi, cuyo ahora un exponente, hijo de una de las figuras más relevantes de entonces, encabeza el ala ultraderecha chilena, ¿no? Y también ahí se han encontrado estas situaciones, porque ahí se dieron torturas, desapariciones, etcétera. Entonces hay espacios que pueden buscarse otra vez. Bien, gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Cuch. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Bueno, el plan de gobierno de búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura militar pues va a centralizar, digitalizar los enormes volúmenes de expedientes judiciales y otros archivos que están dispersos en organismos gubernamentales y organizaciones de derechos humanos. Se va a utilizar un software especial para cruzar información y todo esto será financiado por el gobierno chileno. Pero resulta que durante décadas el sistema judicial chileno estuvo paralizado por una ley de amnistía de esa época de Pinochet que impedía procesar a los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos entre 1973 y 1978. Fue hasta el año 2000 cuando el Poder Judicial chileno precisamente dejó de usar esta figura para desestimar los casos y comenzaron ya pues, a poner atención en los casos, doctora. ¿Qué nos comenta al respecto? Pues acabamos de tener un ejemplo, ¿verdad? Tuvimos a quien detuvo a Víctor Jara, que finalmente fue después de muchos años procesado, y él se suicidó, ¿no? Se acaba de suicidar hace algunos días. Entonces, claro que la impunidad es necesario ser mencionada y es necesario ser combatida, porque aun cuando muchas de las personas que perpetraron estos atroces crímenes ya no estén entre nosotros, creo que es muy importante que la justicia lleve su proceso. Sí, doctor. Sí, efectivamente. Bueno, creo que ahorita es la noticia el asunto de Víctor Jara. Son 5. Uno de ellos se suicida, que era el más importante, y otros 4 están procesados y así fueron ya sentenciados incluso, ¿no? Pero el punto es que hay una gran cantidad de militares, empezando por Pinochet, que murieron en la impunidad, que ya no hubo manera de sancionarlos, que en algún momento dado fue detenido, incluso en Europa, por un juez español y al final fue liberado. En España se hizo el tonto, que tenía problemas de demencia senil, y bueno, nunca se le procesó al final. Y así tenemos militares, digamos, que fueron grandes torturadores, que cometieron grandes crímenes, porque no solamente los cometieron en Chile, los cometieron afuera. Los cometieron, por ejemplo, en Argentina, donde mataron al general Prats, ¿no? que estaba allá con... o al embajador, al que había sido embajador y secretario de Relaciones de Allende en Estados Unidos, a José Toa, ¿no? Y así los tentáculos, digamos, de la DINA, que era la organización policíaca, de policía política de Pinochet, pues se extendieron por el mundo y persiguieron a los que habían sido parte del gobierno de Allende o que podían representar a una oposición en el exterior simplemente. Y fueron ejecutados, fueron asesinados. Se ha considerado que el asesinato de Olof Palme, muy vinculado a la lucha contra la guerra en Vietnam, pero que también condenó el golpe de Estado en Chile, etcétera, se ha señalado mucho a la CIA, pero también se ha señalado la posibilidad de que pudo ser
los sudafricanos o el mismo gobierno de Pinochet. Es decir, estamos hablando de figuras de primer nivel a nivel internacional que ni siquiera eran chilenos, ¿no? Sueco. Entonces, sí, era la figura, digamos, de la socialdemocracia sueca más avanzada, más pacifista. Había sido amenazado un par de meses antes por el propio Kissinger, por su oposición a la guerra de Vietnam. En fin, hay por lo menos 3 vertientes por las que pudo ser asesinado, pero una de ellas es precisamente la chilena. Es decir, esto pues ya no va a ser sancionado porque, bueno, pasaron 50 años, muchos de ellos ya murieron y murieron en Santa Paz, lo cual realmente pues es terrible, ¿no? Pero hay que recuperar la memoria, hay que señalarlos, hay que dejar que la historia muestre el tipo de personajes tan terribles que se vieron en Chile y que evite que se repita, porque resulta que hoy en Chile hay un sector que está viendo con simpatías al gobierno de Pinochet, a pesar de que no solo, como dije, fue un gobierno muy represivo, muy violento, sino que además fue el que implementó las medidas neoliberales que hoy tienen todavía a los chilenos en situaciones muy difíciles, que han llevado a muchos muchachos incluso a estar, incluso hasta el suicidio por las deudas que tienen al terminar su carrera y que tienen prácticamente que estar trabajando para pagar esa deuda como parte de las políticas neoliberales. Y en fin, una serie de cuestiones más. Y sin embargo se encuentra uno con que hay sectores que creen ver en el pinochetismo un momento de condiciones benéficas, no sé cómo, ¿no? De buen gobierno. Que incluso, como mencionaba, lo reconoció Bachelet recientemente. Sí, eso es terrible, ¿no? Que ni siquiera tienen la capacidad de entender lo que se vivió. Y por eso es muy importante recordarlo y señalarlo, que hoy eso es un peligro. Y lo que usted menciona, pero en Chile todavía la educación es privada y muy cara, sobre todo. Es muy cara incluso la llamada educación pública. Por eso la idea de recuperar la educación pública gratuita que se había alcanzado con el gobierno de Allende. Ahora, hay sobrevivientes precisamente que participaron en el golpe militar, militares o personas relacionadas. Todavía hay sobrevivientes. Y pregunto esto porque hasta enero de este año, 2023, la Corte Suprema ha dictado unas 640 sentencias, enviando a prisión, dicen, a cientos de personas, y cuenta con 17 jueces dedicados en exclusiva a casi 1.500 casos. ¿Todavía hay sobrevivientes? Sí, claro. ¿A quién se está procesando? Son mandos intermedios, ¿no? Por ahí algunos de la DINA, por ejemplo, ¿no? Que se sabe que torturaron, que fueron detenidos por torturas, pero no, son mandos medios. No vemos a ninguno de los miembros de la Junta en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Que son los grandes responsables. Y lo que sería muy importante es que quede muy claro que fue una política que instauró el terror, que aniquiló a toda persona que pensara diferente. Sí. Y creo que eso es necesario, por eso es necesario esos juicios y esos procesos judiciales. Aunque ya no estén en vida, eso aún con él. Sí, y que se está trabajando. Cuando menos hay 17 jueces encargados de 1.500 casos, todavía a la fecha, a 50 años de estos hechos, porque parece que también, además de encontrar a las personas desaparecidas, lo que se busca es que no se piense que esto quedó en la impunidad total, ¿no? Así es, lo que pueda esto sancionar pues, a los pocos o algunos sobrevivientes que hubiera, ¿no? Porque sí los hay, como también hay sobrevivientes todavía de la lucha contra la dictadura y que venían de la época del propio Salvador Allende, ¿no? Sí. Hay algunas figuras relevantes, pero pues, son gente ya pues con 50 años o más atrás de su propia vida. Es decir, estamos hablando de 70 para arriba, ¿no? Sí. Bueno, Pinochet entregó el poder en 1990, siguió al frente del ejército chileno hasta 1998. Ese mismo año fue arrestado en Londres para enfrentar en España cargos por abusos a los derechos humanos. Eventualmente fue liberado y enviado a Chile por su mal estado de salud. Y Pinochet vivió en relativo aislamiento sus últimos años, falleció en 2006. Así es. Como usted mencionaba, en sana paz. Así es. Algo que realmente es doloroso, ¿no?
que un Por eso es personaje tan como importante conmemorar y estar muy pendientes de este proceso, porque como se ha dicho, ha sido el alumno ejemplar del neoliberalismo, pero creo que también en ese sentido resulta un caso paradigmático de lo que puede suceder en América Latina. Es fundamental estar viendo qué está sucediendo con Chile, me parece. Sí, y bueno, los esfuerzos de este plan de Boric pues están en marcha. Hay expertos forenses que han empezado a excavar nuevos sitios, ¿no? El Poder Judicial también comenzó a digitalizar archivos en materia de derechos humanos. Una nueva directora del Servicio Médico Legal Nacional de Chile pues conservan 896 muestras de ADN. Hay 896 muestras de los familiares de los desaparecidos y precisamente el gobierno chileno espera revertir la negligencia que ha quedado plagada en el pasado, cuando menos es lo que se menciona en el gobierno de Gabriel Boric. Permítanos, vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo, en la emisión de hoy, a 50 años del golpe militar en Chile. Ya volvemos. Bueno, llegamos a la parte final de Catalejo. Algunas consideraciones relacionadas con este tema. En el proyecto de Boric falta, aún así se menciona un plan para obtener información de las Fuerzas Armadas o de los militares que cumplen condena, porque solo unos pocos agentes han sido condenados. Muchos de ellos están ya en enfermedades terminales, están en su lecho de muerte. Y la verdad es que no han proporcionado muchos datos que se pueda mencionar. Las Fuerzas Armadas nunca han entregado sus archivos de la época de la dictadura, al asegurar que ya no existen. Algunos que fueron convertidos a microfilms en los años 70 fueron incinerados en el 2000. ¿No? Así es, y quisiera que hablaran sobre este tema y también ya finalmente de los eventos conmemorativos que tiene contemplado el DEILA y el DESMOS para conmemorar estos 50 años del golpe militar en Chile. Doctora. Muy importante, me parece, lo repito, que aunque no estén con vida, es muy importante reconstruir esta historia que nos falta, porque es fundamental lo que está en juego. Respecto a los eventos que tenemos organizados junto con el DESMOS y el DEILA, tenemos una guardia de honor que va a ser este lunes 11 de septiembre a las 11 horas y posteriormente tendremos una mesa de análisis justamente para abordar esta conmemoración de los 50 años. Doctor. Sí, bueno, yo creo que aquí hay una cuestión muy importante. Los ejércitos tienden a ser muy compactos. Aquí lo estamos viendo también, Sí. Hay una comisión de la verdad prácticamente hecha al estilo de las comisiones que se han creado en otros países. Se llevó a detener a algunos militares, incluso un general que ahora ya está en su casa con una detención domiciliaria, por el asunto de los de Ayotzinapa. Sí, de los 43. Pero no se han dado las informaciones que se requieren, ni se han podido revisar realmente lo que se necesita para llegar al fondo del asunto. Y estamos hablando de algo muy reciente, que es lo de Ayotzinapa. Y si nos vamos a Chile, es peor todavía por otra razón. El ejército chileno, a diferencia del ejército mexicano, digamos que se nutre de gente del pueblo, más allá que si su origen es un ejército popular o no. En el caso chileno, el ejército es un ejército de élite, donde entran familias que incluso representan a la aristocracia, si le podemos llamar así, chilena, y que son los que ocupan los altos cargos, los altos cargos militares, y que están muy vinculados al pensamiento conservador, incluso de alguna manera de la ultraderecha. Precisamente ahora que se está reabriendo la investigación o abriendo la investigación sobre los desaparecidos, que viene lo del 11 de septiembre, acaba de aparecer un documento ahí de un montón de militares diciendo que esto rompe la concordia y que pone en riesgo la relación entre la sociedad. Y, hombre, pues resulta que hay que desconocer la historia y hay que taparle a los criminales, asesinos, torturadores y toda la historia, porque si no, pues se va a romper la armonía social, ¿no? Es decir, el ejército chileno en ese sentido es demasiado compacto y por supuesto que no van a soltar la información. Entonces hay que utilizar diversos mecanismos de investigación, que los hay, de investigación científica, para dar con los
culpables que todavía vivan y con los que no viven para ponerlos en un listado denunciando lo que hicieron, y también para dar con la posibilidad de dar con algunos de los restos de los desaparecidos, ¿sí? Incluso en qué zonas fueron arrojados en el mar, si es que se pudiera saber. Es decir, sí se tiene que hacer la investigación y no se puede depender de la buena voluntad de un ejército que por naturaleza, en el caso chileno, está vinculado a lo más sucio. El general Prats fue asesinado por otro general, es decir, por Pinochet, ¿no? Y así, en ese sentido, ellos tienden a protegerse y nunca van a dar la cara y a entregar información, al contrario, porque sí actúan como un grupo muy compacto, como una especie de mafia, y entonces hay que romper eso y hay que penetrar, y algunos generales que no participaron del golpe, pues fueron torturados hasta la muerte, como el general Bachelet, padre de la presidenta Bachelet, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, y sobre eso, pues, se sabe que uno de los torturadores, por cierto, que había sido uno de sus amigos y compañeros de la escuela, ¿no? Es decir, van más allá de las lealtades personales, estas lealtades, digamos, que tienen como gremio, como grupo. O sea, para el golpe militar se puede hablar de que también había pues gente que fue desleal con el presidente Salvador Allende. No, pues por supuesto, los golpistas. La deslealtad. ¿No? Así es. Sí. Por supuesto, Salvador Allende hasta el último momento confió en el general Pinochet y lo traicionó. Pero me gustaría mencionar que ya mencionamos la Constitución y esa herencia que todavía tiene del pinochetismo. Ahora mencionábamos, mencionaba el doctor, hablaba acerca del ejército, pero como ese yo creo que hay otras instituciones que también sería necesario investigar, porque creo que esa herencia pinochetista está aún presente y no ha sido desmontada como debería ser. ¿Como cuáles otras? Pues hay que ver las culturas, hay que ver parlamento, hay que ver por ejemplo, pensaba hasta en cosas como la misma cineteca, los archivos que se tienen, qué política se ha seguido para el patrimonio nacional, para construir ese patrimonio nacional. Me parece que es necesario también conservar los archivos para conservar la memoria histórica. Exacto, ¿no? Que se ha seleccionado y que no. Creo que eso es. Aunque los militares señalan que todo fue incinerado en el 2000. Bueno, eso dicen ellos, y además los militares solo han proporcionado información cuando son prácticamente obligados por los tribunales, ¿no? Y la información que han querido entregar, ¿no? Porque sí, claro. Obviamente hay mucha que seguramente no están entregando, o que la están destruyendo, o que ya la destruyeron también, con el mismo sentido. Entonces, no se puede esperar, digamos, de una institución que demostró, porque además no hubo prácticamente disidencia, no pasó lo que en la República Española, ¿no? Donde varios generales se quedaron del lado de la República y se opusieron al golpe, porque en un principio era un golpe militar promovido por los nazis, por Alemania, que movilizó a Franco hacia territorio español desde África, y que, pues hubo militares que se mantuvieron del lado de la República. Pero en el caso de Allende, pues prácticamente no hubo militares. Es más, se esperaba que Prats encabezara un movimiento y que estuviera en las montañas, y Prats se va del país. Y no hay ninguna respuesta entre militares, mandos medios, etcétera, que uno habría pensado en otro país, pues que quizás se hubieran opuesto al golpe, ¿no? Entonces eso nos hace ver como un gremio demasiado cerrado, y claro, como digo yo, el caso del ejército chileno además está muy vinculado a la oligarquía, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, les agradezco que hayan estado con nosotros para hablar de este evento conmemorativo, recordar los 50 años del golpe militar en Chile y de los eventos que el DEILA y el DESMOS tienen organizados para el 11 de septiembre. Sí, por cierto, habrá algunos otros eventos también. Estamos viendo la posibilidad de que venga una diputada muy reconocida en la lucha social, que es Carol Cariola, y el secretario general del Partido Socialista Chileno, que estuvo desde la época de Allende, que es Camilo Escalona. Entonces, vamos a ver, quizás habrá algunas otras actividades, ¿verdad? Y en la FIL, también habrá un evento que... El Encuentro Internacional de Ciencias Sociales en esta emisión estará dedicado también al golpe. Al golpe militar.
Muy bien, pues ahí está la invitación. ¿Esto de los diputados que menciona serán posterior al 11 de septiembre o el mismo día? No, después. Después, posterior, o sea, porque varios ellos tienen que eventos. estar allá por el ahora. 11, luego otros eventos y lo de la FIL. Así es, para se cierra cerrar con la los FIL. eventos conmemorativos. Muy bien. Pues doctora Celia Magaña García, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Doctor Jaime Tamayo, como siempre, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Y gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego. Muchas gracias.